Capítulo 44. Cualquiera puede ser profesor. 2. Oh, Dios. Lo siento mucho, Superior Ed. La mañana del segundo día, salí al distrito comercial para el fin de semana. Cruzando el concurrido distrito comercial hacia el suroeste, fui hasta el puente Mex. Era uno de los dos puentes que salían de la isla Akin. Sentí que había caminado casi 2 horas para llegar allí. Cuando entré en la sucursal de la compañía comercial ELTE de la Academia Sylvanie, que se podía ver claramente después de cruzar el puente, el personal me condujo a una sala de estar, como si me hubieran estado esperando. Me resultó incómodo verlos actuar de una manera tan extrañamente educada conmigo. Lortelle, que estaba sentada en silencio en la habitación esperándome, se disculpó y explicó que se había olvidado de preparar el contrato que me había prometido. A pesar de que te hice una promesa y te hice venir hasta aquí, he estado tan ocupada estos días que no tuve tiempo de prepararlo. Ya veo. Sí, lo siento mucho. Tal vez sería mejor volver la próxima semana, aunque como disculpa, te preparé un poco de té y otros refrescos. Además, había algunos artículos de ingeniería mágica que se quedaron fuera del registro. Al salir, por favor, recógelos en el mostrador. Lortelle actuaba de manera muy diferente a como lo hacía en el distrito educativo. En lugar de su habitual uniforme escolar y túnica, ahora vestía una falda larga y acampanada, una blusa blanca y una boina con un elegante marco dorado. Cuando me encontré con ella después del último incidente, las únicas miradas que había visto de ella estaban empapadas por la lluvia y vestía esa túnica andrajosa. Era un aspecto bastante nuevo de lo que había visto antes. Era demasiado lujoso para ser considerado un atuendo informal, así que le pregunté si tenía alguna cita a la que asistir. Tengo una cita muy importante más tarde, así que me vestí elegante. ¿Cómo me veo? Ella preguntó esto con una sonrisa brillante. ¿Una cita importante? Algo así. Quizás no quería responder, ya que respondió con una sonrisa. Asentí con la cabeza. Me senté en el asiento frente a ella en esa lujosa habitación mientras le hacía mi pregunta principal. Me gustaría preguntarte algo. ¿También tratas con muebles? Por supuesto. Me gustaría comprar algunos muebles baratos pero decentes, pero todos los productos aquí en la sucursal son un poco demasiado de clase alta. ¿Podrías prepararme algo así como un escritorio simple, una silla o un gabinete? Algo que sea lo suficientemente bueno para mí. Oh, como estás pidiendo eso, debes haber terminado la cabaña. Está casi terminada. Solo necesito terminar los detalles y estará completa. Como sabes, aquí hay una gran demanda de productos que son del nivel de un aristócrata. Es por eso que no se piden productos que tiendan a centrarse en la practicidad y un precio bajo. Debería poder arreglarlo yo misma, pero podría tomar un poco de tiempo. Lortelle se puso la mano en la barbilla mientras se sumía en un profundo pensamiento. De repente, comenzó a sonreír. Sería un problema si yo fuera a regalar algo gratis. Como te dije antes, regalar algo gratis no estaría bien, considerando la ética que viene con ser un comerciante. Además, todos los otros comerciantes terminarían menospreciándome. Bueno, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Bueno, hay un método algo intuitivo para sortear eso. Lortelle se levantó del sofá en la habitación y caminó hacia su escritorio de trabajo. Luego, mientras reunía poder mágico en sus manos. Crack, la carpintería es tu especialidad, ¿verdad? Si vuelves a conectar la pata que se rompió, puedes usarla de nuevo. Para mí, ya es basura. Por lo tanto, ya no tengo ningún uso para ella. Mañana, solo tendré que tirarla. Era una silla grabada con un elegante patrón de ciervo y un llamativo y lujoso marco dorado. ¿Cuánto costó esa silla? Ese es un secreto. No sabía si se podía llamar pasión, o si simplemente se dejó llevar por el momento. De cualquier manera, era una chica llena de espíritu, que hacía lo que quería. La mirada de Lortelle dejó la silla mientras comenzaba a moverse hacia los gabinetes, las ventanas, etc. Yo ni siquiera podía cargar todo en primer lugar, así que traté de detenerla. Bueno, te enviaré estas piezas triviales de basura más tarde. Está bien. De todos modos, hay algo que quería decirte. Lortelle regresó al sofá y se sentó, tomando un sorbo de té de su taza. Parecía que estaba tratando de actuar elegante, pero en comparación con la forma en que acababa de romper esa silla, la brecha solo estaba creciendo. ¿Conoces a la profesora adjunta, Claire? Claire Elfin. ¿Hectómetros? Sí, su comportamiento es bastante inusual. Así que, he estado tratando de vigilarla recientemente. Bueno, todavía es una persona muy infantil, así que probablemente no sea particularmente peligrosa, pero aún así, Claire Elfin era una joven nombrada profesora adjunta ese mismo año. También fue una de las mejores estudiantes del profesor Glast, que había estado tratando con él durante casi 10 años. Por lo que recordaba, ella apareció en el capítulo final del acto 2 como la jefa de la segunda fase en la subyugación de Glast. Ya era hora de que ella comenzara a aparecer en la trama principal, porque, es solo que, ella es extrañamente intuitiva y supervisa el informe de la academia sobre la ocupación de la residencia Opelius. Bueno, me encargaré de ello yo misma. No tienes que preocuparte por eso. Solo pensé que debería decírtelo. Está bien, te lo dejaré a ti. Después de responder, tomé un sorbo del té. Lortelle me miró extrañamente. La miré, preguntándome si tenía algo más que decir.
Lortelle se aclaró la garganta, se puso de pie y luego comenzó a caminar hacia mí. Sentándose en la mesa, inclinó la cabeza hacia mí. ¿Cómo te las arreglas para nunca cambiar tu expresión? Ese es un movimiento bastante ganador por sí solo. Al ver que claramente parecía molesta, inmediatamente me di cuenta de qué se trataba. Se trataba de lo que había sucedido cuando nos despedimos, justo antes de que ella tomara la antorcha. En primer lugar, Ed, tú ni siquiera me ves como una mujer, ¿verdad? Lortelle rebotó el pie mientras giraba el dedo sobre la mesa. Bueno, ¿qué sentido tiene que intente retorcer mis palabras? Ed, te veo como un hombre. Es exactamente como piensas. Todo lo que te pedí fue por mis intenciones ocultas. Sé lo que quieres que diga, pero, no esperaba que respondieras. Como sabes, nunca acepto una pelea en la que no tenga una alta probabilidad de ganar. Lortelle dejó escapar un profundo suspiro mientras presionaba su mano contra mi pecho. Sé exactamente lo que dirías si me dieras una respuesta ahora. Es por eso que solo haré una apuesta cuando mi victoria esté garantizada. Después de todo, los comerciantes son personas que luchan por ganar. En este momento, puedes sentirte tibio al respecto, pero ¿quién sabe qué pasará en el futuro? Lortelle sonrió mientras hablaba de una manera serena. No soy la única aquí que está un poco nerviosa, ¿verdad? Si te fijabas bien, podías ver los dedos de Lortelle temblando. Su encantadora sonrisa era la misma de siempre, independientemente de si tenía la victoria garantizada o si la empujaban a un rincón. Era la característica de una comerciante que nunca permitiría que sus secretos fueran traicionados por su propio cuerpo. Has adquirido la habilidad de producción avanzada, ingeniería mágica. Se ha usado una ranura de técnica de producción avanzada. Había una esfera que cabía en la palma de mi mano, así como un soporte para sostenerla. La estructura de estos objetos de ingeniería mágica era mucho más simple de lo que pensaba, así que pude analizarlos rápidamente. La extraña sensación de logro que vino de finalmente aprender una habilidad avanzada me hizo cosquillas en el corazón. Pensé que sería una buena idea organizar el resto de los objetos de ingeniería mágica en la cabaña, así que caminé por el campamento lleno de objetos. Después de que el sol se puso, un escalofrío comenzó a llenar el aire. Era otoño. Cuando comencé a vivir en el bosque, todavía era principios de la primavera. Por eso, había dejado de lado tomar medidas contra el frío y en su lugar me había centrado en asegurar comida, ropa y refugio. Sin embargo, con los colores de las hojas comenzando a cambiar, el frío en el aire era algo que no podía ignorar. Había llegado el momento en que realmente ya no podía dormir al aire libre. Además, cuando llegara el invierno y la nieve comenzara a acumularse, se volvería cada vez más difícil cazar animales y recolectar carne en el bosque. Además, la cantidad de plantas comestibles que estaban disponibles también se convirtió en un problema, lo que significaba que encontrar comida que pudiera comer sería un problema importante. Tenía que prepararme para el invierno. Una atmósfera acogedora proveniente de la nieve que caía. El cálido romance que usualmente asociaba con el invierno era hermoso solo porque tenía lugar en una casa resistente, con comida en el refrigerador. Ese no era el caso donde yo estaba. Aún así, mi situación no era tan desesperada. Eso era porque tenía dinero. 18, 19, 20. Abrí la bolsa de cuero que Lortelle me había entregado. Estaba llena de 20 monedas de oro brillantes. Si alguna vez me vieran empujado a tales extremos, siempre podría gastar un poco de dinero. Sin embargo, no podía desperdiciarlo. Necesitaba establecer una política para minimizar el gasto en bienes de un solo uso. Para el semestre actual, podría sobrevivir con la beca proporcionada por la Fundación de Becas Globe. Sin embargo, a partir del próximo semestre, no sabía qué pasaría. Necesitaba gastar mi dinero de manera efectiva para poder pagar las cuotas de matrícula cada semestre. Era obvio que Lortelle me quería. Sin embargo, depender de su buena voluntad por ese hecho sería un plan demasiado inseguro. Incluso si algo fuera a suceder entre nosotros, tendría que suceder después de que la trama principal estuviera completa. Sería imposible que sucediera antes de eso. Sería una mala idea tratar de calcular y aprovechar la buena voluntad de otras personas. No solo estaba diciendo eso porque fuera lo correcto. Si me acercaba demasiado a un personaje principal en la trama principal, rompería mi política. Pero si estuviera dispuesto a renunciar a esa política, bueno, la mente de un humano era como una caña, así que nunca se sabía cuándo cambiaría fácilmente. Ser autosuficiente era el núcleo de la supervivencia. Sería una decisión extremadamente peligrosa renunciar al control de mi propia vida para depender temporalmente de la buena voluntad de otro. No importa lo que alguien dijera, tenía que asumir la responsabilidad de mi propia vida. Sin embargo, estaba dispuesto a gastar algo de dinero en reforzar la cabaña y preparar algunas herramientas de carpintería decentes. Eso era porque eran artículos que necesitaba seguir usando en el futuro y me ayudarían a mejorar mis habilidades de supervivencia inmediatamente, pero no podía gastar demasiado dinero en comida o leña. Tal vez estaría bien gastar algo de dinero en especias y aceite, pero nunca podría gastar dinero en artículos que se pudieran conseguir en el bosque. Ignición. Lanzar ignición para encender la chimenea se había vuelto tan fácil como respirar. ¡Efos! El fuego ardió en la chimenea decentemente hecha, y el humo subió por la chimenea que tardó 2 días en completarse. La chimenea en sí también era más grande de lo que pensaba, ya que ocupaba casi 2/3 de la pared. La razón por la que terminó siendo más grande que mi diseño original fue para hacer un fuego más grande.
En otras palabras, era para aumentar la potencia de fuego, aunque en ese momento era más un horno de fuego que una chimenea. La leña en sí se podía conseguir fácilmente, así que tomé la decisión de centrarme en la potencia de fuego primero. Gracias a eso, la chimenea también tuvo que ser más grande para liberar el humo. Todo fue un dolor de cabeza. Crackle, crackle. El sonido de la leña quemándose resonó débilmente dentro de la cabaña. Ni siquiera era temprano en la noche, pero el interior de la cabaña ya estaba muy oscuro. La luz cálida del fuego llenaba el interior. Era bastante brillante y me hacía sentir bien. Me quedé mirando fijamente las llamas durante unos 5 minutos, antes de sentarme y apoyarme en la pared de la cabaña. ¡Achá! Sentado contra la pared, dejé escapar un profundo suspiro antes de reír. Me sentí satisfecho. La idea de entrar en calor, mientras se hacían actividades relacionadas con el campamento al aire libre era casi imposible. La calidez no era algo que hubiera buscado particularmente, pero una vez que me acosté se había convertido en algo a lo que me había vuelto adicto. Me hizo acercarme al fuego. Tengo un techo y un techo. Las paredes y el techo estaban cubiertos de barro, y el suelo estaba cubierto de cuero. Ambos materiales retenían bien el calor, así que una vez que comenzaban a calentarse, no se enfriaban de nuevo fácilmente. Una vez que el aire se calentaba, esa sensación cálida se extendería por toda la cabaña. El problema era que la eficiencia del combustible no era tan buena como había pensado. Parecía no haber otra solución que pasar más tiempo recolectando leña. Si no tuviera suficiente tiempo, no tendría más remedio que usar magia para cortar los árboles. No era demasiado difícil encender un fuego ya que podía usar ignición, así que no pensé que fuera un gran problema. Como era de esperar, pensé que tenía que haber alguna manera de aumentar mi eficiencia de poder mágico. Todavía tenía que preparar más leña, pero finalmente me estaba mudando a la cabaña. Una vez que consiguiera algunos muebles, mi entorno de vida seguro finalmente estaría completo. El aire caliente presionó contra el lado de mi cara. Se sentía como el cielo. Me sentí tan aliviado, como si me hubiera quitado una pesada carga del pecho. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Debería ir a revisar las trampas. Recientemente había comenzado a instalar no solo trampas para animales pequeños, sino también para animales más grandes. Realmente esperaba que hubiera una buena cosecha. Si eso es lo que piensas, bien podría ser cierto. La profesora adjunta Claire presentó su opinión de que todavía parecía faltar algo con respecto al incidente de la ocupación de la residencia Opelius. Dicho esto, el profesor Glass no confirmó ni negó la posibilidad, aunque no parecía tener mucho interés en primer lugar. Profesora adjunta Claire, extrañamente tienes un muy buen sentido de la intuición. A veces, incluso produces hipótesis muy plausibles con él. Sin embargo, también tiendes a tomar malas decisiones cuando se trata de cosas importantes. Dicho esto, abstente de tener demasiada confianza en tu juicio cuando el tiempo sea crucial. La forma en que dijo eso fue demasiado, ¿verdad? Hectómetros. Oficina de Consejería Estudiantil del edificio Trix. Con un escritorio entre ellos, la profesora adjunta Claire y Jix Felstein se miraban el uno al otro. Ya veo. Escúchame, Jix. Tú también deberías saberlo, ya que tomas la clase del profesor Glass, pero ¿por qué siempre tiene que actuar así? He sido su pupila durante casi 10 años, y estoy luchando con una carga de trabajo enorme, pero aún así, ¿dar solo una o dos palabras de aliento es tan difícil? Respondiendo cuidadosamente a sus preguntas, Jix estaba sudando a mares. Claire, que era la miembro de la academia a cargo de la investigación del incidente de la ocupación de la residencia Opelius, tuvo una extraña sensación al leer los archivos al respecto. Por lo tanto, decidió llevar a cabo una investigación independiente adicional. La oficina de investigación de la academia aún no había pensado en poner a Ed, Jex y Janica Foilover bajo investigación. El primero fue Jex, que fue llamado al edificio Trix, pero en lugar de una audiencia o investigación, terminó convirtiéndose más en un lamento. Al principio, fue una conversación entre los dos. Hablaron con un sentido de dignidad, pero en algún momento, ella comenzó a hablar de manera informal y a dejar escapar profundos suspiros. Era obvio que, si su asistente Anessa Leland o los otros estudiantes responsables de ayudarla vieran esa escena, solo se cubrirían la cara de decepción mientras dejaban escapar un profundo suspiro. Oh, Dios, este no es el momento de hacer esto. Jix, ya que tienes una imagen confiable, terminé quejándome contigo sin darme cuenta. Me halaga escuchar eso. Entonces, tengo esta extraña sensación, sobre todo. En este momento, probablemente sea solo que lo estoy malinterpretando todo, pero hubo un par de testimonios de testigos oculares que afirmaban que habían visto al Rey Dorado, el té en la escena. Además, la motivación detrás de las acciones de Alice no parece sostenerse. Bueno, ella admitió todo, parece que no hay mucho espacio para más investigaciones. Jix tragó saliva, con la boca seca. La profesora adjunta Claire era una idiota aparentemente infantil. Se preguntó si personas así realmente deberían ser profesores en primer lugar. Se dio cuenta de que la cantidad de conocimiento académico que alguien tenía, y su capacidad para pensar lógicamente, eran cosas completamente diferentes. Los resultados de su tesis e investigación académica eran ciertamente asombrosos, pero parecía tener un tornillo suelto que le hacía preguntarse si estaba bien que ella fuera así. Sin embargo, hubo muchas veces en las que su extraño sentido de la intuición parecía ver a través de todo.
¿No crees que podría haber algún tipo de cortina negra que no podemos ver detrás de todo? Ve por ejemplo, hectómetros. Veamos, cómo, ya sabes, el rey dorado Elte. Su hija vive en la residencia Opelius. Me refiero al Ortelle. Esas palabras hicieron que Jix se le cortara la respiración. Sin embargo, ya he recibido testimonios de que el Ortelle fue mantenida cautiva por Alice cuando Taylor MC Lore y su grupo fueron a derrotarla. Al menos eso creo. De todos modos, después de eso, supuestamente huyó de la residencia Opelius, y su paradero a partir de ahí fue. Bueno, nadie sabe a dónde fue. Eso es, pero no hay manera de que el Ortelle sea una chica tan mala. Sus notas son buenas y su personalidad es tan agradable. La última vez, me trajo un montón de tartas para animarme ya que estaba trabajando horas extras. La profesora adjunta Claire dijo todo eso mientras sonreía alegremente. Luego, bajó la voz en voz baja mientras continuaba hablando. Sin embargo, creo que Ed Rod Taylor es un poco sospechoso. El que ha sido expulsado. Era extraño verla susurrar en voz baja así, como si alguien estuviera escuchando. En primer lugar, solo Anix y Claire estaban allí. El nombre fue tan inesperado que la expresión de Anix se puso bastante rígida. Mi superior, sí, puede que solo suene como una conspiración, pero escúchame, Jix. En primer lugar, Jix solo fue llamado para ser interrogado. ¿Por qué tenía que escuchar una historia así? Era una cosa tan extraña para la profesora adjunta hacer, pero Jix no podía rechazarla. Todos los demás en la escena eran estudiantes que vivían en la residencia Opelius o personas que estaban involucradas con ella. Básicamente, personas que no tenían más remedio que quedar atrapadas en todo el incidente. Pero Taylor y Ed fueron los únicos dos involucrados que no tenían conexión con la residencia Opelius. Estaba claro que Taylor fue llevado por Albaire, y él también fue parte del grupo que ayudó a resolver el problema, por lo que debería ser excluido de la lista de sospechosos. Pero la otra persona es Ed. ¿Qué estaba haciendo Ed en la residencia Opelius en ese momento? Eso es porque Ed fue la cortina negra detrás de todo este incidente. Siempre dicen que el criminal regresa a la escena del crimen. Verla hacer un efecto de sonido de tada, con la boca, actuando como si estuviera orgullosa de su deducción, dejó claro que era solo una idiota infantil. Entonces, ¿no habría algún tipo de razón detrás de sus acciones? ¿No necesitaría haber algún tipo de beneficio para el superior Ed para que él hiciera tal cosa? Voy a averiguar eso. Voy a ir a preguntarle a Ed él mismo. Identificar al culpable, luego averiguar su motivo y método. ¿No es el orden generalmente el opuesto? Un método para encontrar la respuesta es echarle un vistazo en la dirección opuesta, Jix. La corazonada de Claire duró más de 1 o 2 días. Por lo tanto, Jix comenzó a preocuparse de que Ed pudiera verse envuelto en todos esos problemas pronto. Bueno, Jix, no te ves tan sospechoso, y tampoco sabes mucho sobre la situación, así que te dejaré ir. Entonces, ¿va a ir a llamar al superior Ed al edificio Trix para una investigación más a fondo? No. Si tiene tiempo para preparar un montón de excusas, simplemente se escapará como una anguile. Es por eso que lo golpearé por el lado. Eso significaba que el plan de Jix de darle a Ed una advertencia temprana se fue por el desagüe. No sé dónde se ha ido a vivir desde que dejó los dormitorios. Aunque, aparentemente ha sido visto bastante por el bosque del norte. Iré allí y lo interrogaré yo misma. Si decidías tomar medidas, tenías que hacerlo con impulso. Esa era la política de Claire. Estaba ocupada escribiendo propuestas de investigación cada vez que había tiempo, revisando los materiales del curso de la próxima semana y leyendo las sugerencias de los estudiantes. Debido a eso, estaba constantemente ocupada. Pero una vez que se le asignaba un trabajo, no se permitía hacerlo a medias. Planeaba buscar en el bosque del norte antes de que el sol se pusiera, pero terminó teniendo que hacer más trabajo de lo esperado, por lo que el bosque ya se había vuelto muy oscuro. Supongo que debería haber venido mañana, pero aparte del fin de semana, no tengo mucho tiempo libre. La atmósfera del bosque, que estaba siendo tragada gradualmente por la oscuridad, era tan sombría como siempre. Ella no podía ver tan lejos delante de ella, por lo que la búsqueda no sería tan efectiva. En primer lugar, era poco probable que Ed estuviera caminando por el bosque en la oscuridad. A menos que estuviera comiendo y durmiendo en el bosque, ¿qué sentido tendría salir en medio de la noche? Decidió simplemente regresar cuando estuviera claro. Fue en ese momento, justo cuando Claire se decidió y comenzó a darse la vuelta, que lo escuchó. Swish, swish. Al sonido de la hierba moviéndose por el sendero, Claire contuvo la respiración mientras se escondía rápidamente detrás de algunos árboles cercanos. Asomó la cabeza, preguntándose si tal vez era un animal salvaje que solo estaba caminando por el bosque, pero terminó siendo Ed, el noble caído, rodeado de rumores. En un lado, sostenía el cuerpo de un ciervo bebé ensangrentado bajo su brazo, y en su otro hombro, sostenía un cuerpo humano inconsciente. ¿Qué es eso, Ruff? Uf. La respiración de Ed hacía que sonara como si estuviera completamente agotado, pareciéndose a la de un animal salvaje. Sus ojos también parecían brillar en la oscuridad. Claire se quedó boquiabierta de puro asombro. Estaba segura de que la persona que el chico llevaba en su hombro era alguien a quien incluso el profesor Glass elogió como un genio raro, Lucy Maeril. Ella parecía no tener intención de resistirse mientras era llevada por ese chico. Parecía completamente derrotada. Lucy,
Esa estudiante es definitivamente Lucy. No había una sola persona entre la facultad de la academia que no supiera su nombre, incluso el director de la academia, Obel, que era comparable al archimago Glock del Dervain, que había ayudado a fundar la Academia Sylvanie, tenía que hacer todo lo posible cuando se trataba de tratar con Lucy. Esa era Lucy, una chica que nació con una cantidad de talento tan insondable. Al ver a una chica así sometida, siendo llevada en su hombro, Claire los miró fijamente mientras comenzaban a desaparecer en el bosque. Claire ni siquiera pensó en saltar desde donde estaba, pensó que necesitaba profundizar un poco más en todo primero. Además, como era de esperar, su intuición no estaba equivocada. Yo realmente puedo haber sido dotada con el talento de una detective. Incluso el profesor Glass podría sorprenderse por la información que ella tenía la intención de traer de vuelta. Claire siguió los pasos de Ed, con los ojos brillando intensamente.